Feliz inicio de semana a los televidentes de Televicentro Canal 5 de Quito, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum FM y Radio Quito, La Voz de la Capital. Vamos a hablar un tema muy complejo y difícil vinculado con la seguridad de las personas, la seguridad ciudadana, que está consagrada el amparo en la Constitución que está vigente desde el 2008. Lastimosamente, en el Ecuador esto no se ha podido articular, por un lado, a toda la institucionalidad y por otro, emprender campañas de prevención, no solo la reacción, que es importante. Está con nosotros María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad, y la hemos invitado para que nos dé su punto de vista. Partamos de un hecho. El gobierno resolvió la semana anterior, mediante decreto ejecutivo, que Fuerzas Armadas entren a contribuir en la seguridad interna. La Constitución dice que las tareas fundamentales de Fuerzas Armadas son defensa de la soberanía e integridad territorial. Consecuentemente, ¿cómo armonizar esto a sabiendas? Y quienes, de alguna manera, como usted y quien habla, hemos estudiado la seguridad, simplemente no están preparadas Fuerzas Armadas para esto, ¿o sí están? Buen día. Muy buenos días, gracias por esta invitación. Siempre es un gusto tener el honor de estar aquí, de compartir contigo algunos criterios netamente académicos, pero también de la experiencia en mi vinculación en temas de seguridad, básicamente, y de temas de defensa y de inteligencia. La pregunta es compleja, dado que si nosotros nos vamos a entender todo este problema desde la perspectiva netamente legal, netamente normativa, pues aparecería que en el artículo 158 de la Constitución están taxativamente normadas las misiones tanto de Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Lamentablemente, al parecer, con todas estas crisis que se han dado, la crisis carcelaria, la exacerbación de la violencia, el tema de sicariatos, etcétera, etcétera, es decir, una inseguridad ciudadana prácticamente incontrolable, ha rebasado las capacidades de fuerza y de respuesta de la Policía Nacional y, claro, como se ha hecho en otros países, la respuesta es poner militares, y también porque mucha parte de la ciudadanía llama a sentirse más protegidos viendo militares en las calles. Bueno, sí genera un ambiente de confianza y de disuasión ver a los militares en las calles. Por supuesto. Y pero esto es... le preguntaba, ¿están preparados o no para eso? Yo creo que los militares han hecho el mejor de los esfuerzos por hacer algunos ejercicios antimotines y este tipo de ejercicios operativos y tácticos para poder dar apoyo, pero no son las misiones y no son los roles que Fuerzas Armadas tienen que cumplir. Los roles y las Fuerzas Armadas están preparadas para otro tipo de escenarios, están preparadas para otro tipo de contextos operacionales. No obstante, en este caso, bajo orden presidencial, y hablemos que no solamente en el caso de este presidente, sino de regímenes anteriores, también se pidió esta colaboración y esta complementariedad, pero en casos ya muy exclusivos, como pueden ser de conmoción interna o donde ya no se pueda controlar las misiones que tiene la policía. Lamentablemente esto genera fricciones, ¿no? De hecho, ¿entre quiénes? Genera fricciones no solamente entre las misiones de ambos aparatos de fuerza, sino también entre los mandos y también, obviamente, discrepancias entre las cabezas, digamos, tanto el señor ministro de Defensa, a quien le saludo y siempre le saludo con mucho respeto, igual a la doctora María Paula Romo, porque obviamente cada uno cumple está en su punto de manejo y de expertise. Entonces, esto normalmente va a generar fricciones, y lo que ha tratado de hacer el presidente Moreno es generar esta complementariedad. Sabemos que esta complementariedad de policializar las Fuerzas Armadas o militarizar a la policía no ha tenido éxito en otros países, hablemos como el Brasil, el propio México, más bien ha generado mayores problemas, ha distraído el uso de los recursos. Me refiero, en el caso de las Fuerzas Armadas, que tienen que
preocuparse por la soberanía territorial, que tiene que preocuparse por el control del territorio. Y lo han hecho bien, pues además lo han por hecho supuesto, profesionalmente, por ejemplo, en la frontera con por Colombia. supuesto, yo diría que es su tarea, defensa de la soberanía e integridad territorial. Por supuesto, ahí yo puedo saludar con no solamente con la la reedición del Libro Blanco, que también he mencionado, tiene algunas debilidades, pero, por ejemplo, el plan de la frontera, las relaciones con Colombia, el nuevo acercamiento con Colombia para hacer tareas de carácter coordinado frente a lo que ocurre en Colombia. Usted ha citado México. Allí, Fuerzas Armadas, hace años se dispuso el ingreso a combatir el crimen organizado. Y ahí está, hay unas Fuerzas Armadas desprestigiadas, y no solo... unas fuerzas de alguna manera vinculadas también, porque hay que decirlo, ha habido sectores que se vincularon a estos grupos de delincuencia organizada transnacional. Sí, digamos que hay una diferencia. Las fuerzas policiales están más relacionadas con la ciudadanía, tienen mayor, digamos, capacidad y formación para estar cerca del ciudadano. Y no solo relacionadas, preparadas para la seguridad interna, para estar cerca del ciudadano, de brindar esa protección. ¿No es cierto? Las Fuerzas Armadas han sido un poco más, no solamente de preparación de cuartel, pero sí para patrullaje de frontera, es decir, son misiones esencialmente distintas. ¿Qué es lo que pasó en México? No solamente que hubo excesos en el uso de la fuerza, ¿no es cierto? Porque obviamente no es lo mismo hacer un control antimotín que hacer combatir una amenaza territorial, etcétera. Pero aquí tenemos una cosa que hay que llamar la atención, Miguel. Sobre el tema de las amenazas convergentes y las amenazas asimétricas, que tienen una tradición de una dinámica transnacional, una dinámica transfronteriza y transregional a través de las fronteras porosas, son amenazas que ya no tienen ni rostro ni forma de poder contrarrestar, como en el caso de una amenaza tradicional a la seguridad. Lo que nos pasó en CENEPA 95, estaba identificado el enemigo. Ya. En este caso no, pues porque Acá entonces, no. además Está la doctrina es completamente distinta porque es una doctrina para amenazas que son absolutamente convergentes, es decir, se han fusionado unas con otras, lo que hace genera una dificultad en saber hasta dónde esta amenaza tiene que ser batida con la policía o hasta dónde tiene que ser batida con las Fuerzas Armadas, porque a la larga son amenazas que, si bien es cierto, funcionan como crimen organizado, como todos los ilícitos conexos, tráfico de armas, tráfico de estupefacientes, etcétera, pero también están ya generando problemas de control a la soberanía. ¿Cree usted, como experto en temas de seguridad, que pudiera dar resultados positivos y concretos cuando la gente siente angustia, miedo salir a la calle por la ola de robos, más allá de los indicadores como de homicidios que se han reducido, pero hay una realidad instalada en el país? Por supuesto, yo lo que diría es que pecamos, yo creo que a nivel de generación o de proyección en política pública, pecamos de no tener una mirada preventiva, proactiva y tampoco prospectiva. ¿Qué significa? Que más o menos cuando ya tenemos toda la crisis encima, reaccionamos. Cuando esto ya se estaba dando indicios de que había una exacerbación, no solamente de los componentes, por ejemplo, el tema de la cárcel, los temas de la minería ilegal, etcétera, ya habían mostrado indicios. ¿Quiénes son los que tienen que dar las alertas tempranas o la prevención o tienen que dar una alerta temprana al gobierno de que esto está ocurriendo? Ahí está la función del CIES, del Centro de Inteligencia Estratégico, con todo el sistema de inteligencia que tiene que... Y generar una política de Estado que no hay, o sea, cada cierto tiempo sacar Fuerzas Armadas de las calles, eso no arregla por falta de una política de Estado. Y yo diría más en el caso de inteligencia, que debe institucionalizarse en la medida de que
puedan tener no solamente el señor presidente, sino todos los variados consejos sectoriales, de anticipaciones continuas de problemas y de conflictividades potenciales que se van generando, y hacer un seguimiento para saber cuál es su patrón de conducta y poder hacer esas neutralizaciones, y no solamente, digamos, atacar el momento que ya se da el problema. Entonces es como tratar de tapar algo que ya está desatado, digamos. Incluso vinculando a los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, el Estado ecuatoriano articulado en sus diversas instancias para afrontar a este mal como es la delincuencia. Por supuesto, y no solamente es la delincuencia, son delitos conexos, está vinculada a la delincuencia. La delincuencia organizada. O la delincuencia organizada, el crimen organizado. El narcotráfico. Y lo más grave es que esto ya no funciona solo, como son dinámicas transregionales y transfronterizas. Aquí también se produce un tema de carteles e intereses de carteles, por ejemplo, específicamente, que ya están actuando de manera directa en la región latinoamericana. En este caso, una fuerza de carteles entre el cartel de Sinaloa, que quiere controlar toda el área de la zona del Pacífico, y el cartel Jalisco Nueva Generación, que eran antes el brazo armado de Sinaloa, y que a partir del 2011 ya se separan y que quieren controlar la ruta del Caribe. Siendo importante y disuasivo la presentación, la salida a las calles de Fuerzas Armadas, ¿qué va a pasar en la frontera norte? Aunque se ha anunciado que se va a fortalecer, pero Fuerzas Armadas, hay que decirlo, tienen serias limitaciones económicas, en parte por la crisis, serias limitaciones económicas. Por supuesto, y esto fue efecto no solamente de decisiones, en mi criterio, erradas, tomadas anteriormente, porque todas las Fuerzas Armadas en América Latina han sido repotenciadas su capacidad operativa. Hablemos, por ejemplo, de Colombia, que ha sido repotenciada su capacidad operativa. Pública, 500,000 miembros. Estamos hablando casi de 500,000 de pie de fuerza, uniendo policía ahí, y que trabajan ellos. Tiene 50 años su problema. Perú, ¿cómo se ha repotenciado? Igual Chile, igual el Brasil, etcétera. ¿Qué ha implicado? Que ya se ha hecho una visión anticipativa y proactiva para solventar o para fortalecer las capacidades operacionales, porque yo creo que preparación de los oficiales, los oficiales la tienen. Están muy limitados son muy profesionales, pero requieren logística, armamento. Ok, y además, inclusive, con $3 de rancho. Una barbaridad. Y no solo eso, porque hay otro tema que está muy limitados, que es en el tema de la actualización y de la permanente actualización en su doctrina, por también limitados recursos para temas de capacitación, para temas de formación, porque las Fuerzas Armadas nuestras tienen que ir evolucionando doctrinariamente. Eso implica que ya no son Fuerzas Armadas solamente, como se decía antes, fuerzas que están en los cuarteles. Ahora deberían ser fuerzas de alto rendimiento, multipropósito, desplegables. Pero le recuerdo que el 8 de agosto, en el acto por el 10 de agosto, aquí en Parque Ayacú, el jefe del ejército, el general Javier Pérez, muy respetuosamente le dijo al presidente: necesitamos los elementos mínimos para nuestra tarea. Por supuesto. Mire el caso, yo le pongo el caso exacto de esta disidencia del Frente Oliver Sinisterra, que es lo que ocurrió. Y por falta de equipos y por falta de tener las protecciones, digamos, los equipos para poder combatir esta gestación de esta amenaza emergente, murieron varios oficiales de las Fuerzas Armadas. Claro. Entonces, no es porque... ¿Qué piensa a propósito de eso, el retorno a las armas de una parte de las FARC, como anunció Iván Márquez? Bueno, primero ¿Esto va a incidir? ¿Es una amenaza para el Ecuador? Por supuesto. Yo diría que primero, si uno hace una alusión al discurso tanto del Iván Márquez por un lado, y de otro lado, si uno oye los analistas de Colombia y también incluso el propio presidente colombiano, tienen una idea como de desmerecer que esto va a generarse un problema. Yo, con una visión prospectiva, diría que no es de tomarle a esto muy de chiste, ¿no? A mí me parece que esta cosa y este anuncio
No es decir, ¿Y nos va a los afectar 9.000, en la frontera tenemos norte? los 9.000 ya dentro del acuerdo de paz y solo tenemos una disidencia de 1.800 que cumplen los estándares. Por supuesto que va a afectar. ¿Por qué? Porque las formas de operación de las amenazas convergentes, que ya no son solamente grupos residuales, sino están vinculados con el crimen organizado, con parte de los carteles y las imposiciones de broncas de carteles, tanto del de Sinaloa como del cartel de Jalisco Nueva Generación y otros grupos delincuenciales, van a operar de manera distinta. Márquez ha dicho, vamos a generar una nueva Marquetalia. ¿Qué implica la nueva Marquetalia? La primera Marquetalia fue en el 64 cuando se formó el grupo FARC, ¿no es cierto?, donde tenían ellos claros objetivos. Ahora la nueva Marquetalia cambian inclusive el tono en cuanto a la acción y con el ELN. Y el ELN tiene acciones urbanas, no tiene acciones en las periferias como ha sido las FARC. Diálogo con María Fernanda Novoa, experta en temas de seguridad, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro, Canal 5 de Quito, en las radios Platinum FM y Radio Quito. Continuamos este diálogo. Muy buen día.